Y bueno, eh, para esto debemos, hermanos, saber y tener claro cuál es el parámetro que nosotros vamos a tomar como creyentes para el buen entendimiento de la santidad. Fíjate que en 1543 Nicolás Copérnico lanzó su modelo teórico de heliocentrismo, la teoría de que el Sol era el centro del universo. 100 años después, Galileo Galilei, no solamente siguiendo esa teoría, demuestra mediante la observación y presenta pruebas acerca de este hecho, de que el Sol era efectivamente el centro del universo. Hasta ese momento, toda la humanidad había estado creyendo que la Tierra era el centro de nuestro sistema solar, era el centro del universo conocido. Creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y esto lo comento, mis hermanos, porque el ser humano, de manera casi innata, tiende a buscar ponerse a sí mismo como el centro de todas las cosas, como el centro y el parámetro de lo correcto, de lo incorrecto. Si tú le preguntas a una persona qué es algo bueno, te va a decir muy probablemente es algo que me trae un beneficio a mí o a las personas que tengo a mi alrededor, a mi familia. Y que es algo malo, te dirá, pues es algo que afecta, que perjudica a mi persona o a las personas que yo amo. Esto no deja más que notar que el ser humano tiende a ponerse a sí mismo como el centro de todas las cosas. Cristo les decía que el ser humano de manera natural tiende a ponerse a sí mismo como el parámetro y medida de todas las cosas. En ese sentido, hermanos, también en la vida del creyente, esto también nos influye a nosotros. Y muchas veces los cristianos tendemos a tener también ese mismo parámetro. Tendemos a ponernos a nosotros mismos como el parámetro para definir lo que es bueno y lo que es malo. Incluso muchas doctrinas las tendremos a definir, a creer, a aceptar o a rechazar con base en nosotros mismos. Hay personas que ante la presentación de un Dios que no es de acuerdo a sus pensamientos, tienen a decir, yo no puedo creer en un Dios que haga tales cosas, yo no puedo creer en un Dios que se manifieste de tal o cual manera. El día de hoy, mis hermanos, con la ayuda del Señor, tengo como propósito el que tengamos claro cuál es el parámetro que vamos a tomar como base y fundamento para el estudio de la santificación como un proceso activo en la vida del creyente, como un proceso continuo y dinámico a través del cual el ser humano va a tomar, a recuperar la imagen que Él puso en nosotros, su imagen. Amén. Y para eso, mis hermanos, vamos a comenzar leyendo, si puedes abrir tu Biblia, en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: sed santos, porque yo soy santo. Este pasaje nos comienza hablando con un imperativo, diciéndonos sean santos. Es una instrucción, es una demanda de parte del Señor que la santidad sea manifiesta en nosotros. Pero es muy importantísima la segunda parte de este pasaje, porque no solamente da la instrucción, sino que nos da la razón, el fundamento sobre el cual debe construirse el cumplimiento de este llamado del Señor, a ser santos. Y dice, porque yo soy santo. ¿Ok? En primer lugar nos habla de una correspondencia de origen, es decir, que la santidad que nosotros debemos manifestar debe manifestarse de manera primaria porque Él, quien es nuestro hacedor, quien es nuestro Dios, nuestro diseñador, es santo. En ese sentido tenemos que reflejar, y ese fue el propósito del hombre, mostrar la gloria de la perfección de Dios. Dentro del estudio, hermanos, de Dios, de la teología, mis hermanos, estamos tocando, hermanos, un terreno que es santo. Al hablar de este tema, hermanos, debemos tener mucha reverencia porque estamos estudiando o estamos tratando de estudiar la materia de las materias, el tema
de los temas, y este es: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Hay doctrinas muy edificantes, que es la iglesia, como que es la adoración, ¿ok? Pero estudiar a Dios es algo que debemos hacer con mucha reverencia. Dentro del estudio de Dios y a través de lo que se conoce como los atributos de Dios, es decir, aquellos rasgos distintivos del carácter y de la persona de quien es Dios, se categorizan fundamentalmente en dos partes o en dos categorías. De manera fundamental hay unas subdivisiones, pero de manera general y más amplia, todos los atributos de Dios se categorizan en atributos llamados comunicables. Estos son los atributos que son esenciales, es decir, son parte de la esencia de Dios, pero que nosotros podemos manifestar, que Dios puede comunicar estos atributos a sus criaturas para que lo manifiesten y vivan de esta manera en particular. Y por otro lado están los atributos incomunicables o no comunicables. Son aquellos atributos que son exclusivos de Dios, tales como su soberanía, como su omnipotencia, como su omnipresencia. Son atributos que solamente Dios tiene. No hay criatura ni la habrá jamás que pueda manifestar este atributo de Dios. Si bien en alguna medida Dios ha dado poder al hombre y el hombre tiene cierto poder, igualmente los seres angelicales, Luzbel es un ser muy poderoso, pero solamente Dios es el todopoderoso. Y aprovechando eso, no significa que Dios posea todo el poder, sino que Él es todo el poder. ¿Ok? Entonces, la santidad de Dios es un atributo que es comunicable. Es por eso que el pasaje de Primera de Pedro nos dice: sean santos. El Señor nos deja saber que este atributo esencial de su carácter, de su persona, puede y debe manifestarse en nosotros, sus hijos. En Isaías capítulo 6, te voy a invitar a que lo vayas abriendo desde el versículo 1, nos encontramos con tal vez una de las dos o tres manifestaciones, revelaciones de la santidad y la gloria de Dios más poderosas que están en la Biblia. Junto con la transfiguración que se encuentra en los evangelios, y cuando el Señor se encuentra con Saulo en el camino a Damasco en el libro de los Hechos. En estas tres ocasiones se puede ver a Cristo de una manera como no se ve en la mayoría de los demás libros, sobre todo del Nuevo Testamento. En el capítulo 6 de Isaías, el profeta comienza a narrar un encuentro que tuvo con la revelación de Dios a través de la cual él fue llamado al ministerio. Pero no fue llamado primeramente por una voz inconocible o sin ningún tipo de conocimiento de quién era el que le hablaba. Y podemos leer del versículo 1 al versículo 8 de Isaías 6, que dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo:
heme aquí, envíame a mí. En este pasaje, el profeta Isaías nos narra uno de los momentos más increíbles en el texto bíblico acerca de quién es Dios. Habla acerca de su trono, de su poder, y hace una descripción de un ser angelical llamado serafín. Este es el único lugar en toda la Biblia donde aparece un serafín. Algunos han querido comparar los serafines con los querubines, pero ya que la Biblia distingue querubes de serafines, pues tenemos que hacerlo de la misma manera. Y es muy interesante que estos seres que están en perfección, creados para estar de continuo delante de la misma presencia del Dios del universo, tienen 6 pares de alas. Y como tú sabes, el diseño del Señor, todo lo que el Señor hace tiene una intención, tiene una razón de ser. Dios no crea por crear, ni se le sale de control nada. Y en su diseño tienen algo muy peculiar. Nosotros sabemos que las alas tienen una función para el vuelo, pero estos seres tienen 3 pares de alas. Unas con las que vuelan efectivamente, otras con las que se cubren los pies y otras con las que cubren sus ojos. Podemos entender a través de la tipología o del simbolismo bíblico que los pies son en símbolo lo que nos identifica como criaturas. Pues por eso que cuando Moisés se presenta en el monte delante de la zarza ardiendo, dice: descálzate, descálzate, reconoce que tú eres una criatura. Los pies en la Biblia simbolizan que nosotros somos criaturas, al igual que estos serafines, aunque son criaturas muy elevadas, pero son criaturas. Y es por eso que cubren sus pies delante del Señor Todopoderoso, y con el otro par de alas cubren sus rostros, porque aunque se encuentran en una condición todavía superior a la nuestra, no son capaces de ver de manera directa la santidad de nuestro Dios. La mayoría de los eruditos y estudiosos de los textos bíblicos concuerdan en que este pasaje nos da una visión anticipada de Cristo coronado y sentado en el trono de Dios. Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Para estudiar en este momento vamos a ver algunos puntos acerca de la santidad de Dios. Vamos a revisar qué es lo que nos dice la Biblia, qué es la santidad. Antes de comenzar en nuestro estudio a ver el proceso de santificación, debemos entender qué es la santidad, hermanos. Cuál es su origen y, como ya dijimos, cuál es nuestro parámetro. No es la vida de mi hermano, no es la vida de mi esposo o de mi esposa, no es ni siquiera mis propios conceptos, ni es como dicen allí en este falso evangelio humanista de la prosperidad, donde dice: sé tu mejor versión. No se trata de superarnos con un parámetro puesto nosotros mismos de yo soy mejor que ayer. Eso nos va a traer grandes problemas para el entendimiento del evangelio y de las demás doctrinas, porque no se trata de nosotros. El punto de partida es Él, como leímos en el texto: sean santos porque yo soy santo. Él es el parámetro. Y para esto vamos a usar un acróstico. Ahí tienes la palabra santo. Y vamos a ver estos 5 puntos que espero nos ayuden a entender de una mejor manera cómo es que Dios es santo. Y estos son: el primero, la S, es que es superlativo en expresión y medida. Ahí los tienes. Vamos a irlos explicando. El segundo es que es apartado de toda impureza moral. El tercer punto es que es necesario del ser de Dios. El otro es que es la palabra trascendencia. Y la O final: odiado por el mundo pecador. Amén. Y bueno, comenzamos con el primero: superlativo en expresión y medida. La palabra superlativo es un adjetivo que significa o que indica el grado mayor o el grado más alto o la mayor intensidad de la cualidad que se expresa.
Es decir, algo superlativo es que en ese tipo de situación es lo máximo. Si estamos hablando del Señor, su santidad, es que no hay nada más santo, no hay nada más alto, ni que pueda manifestar la santidad con mayor intensidad de lo que la manifiesta Él. En la palabra, como leímos en el pasaje de Isaías, estos serafines estaban diciendo a voces: Santo, Santo, Santo. A Dios, ¿sabías tú que en la palabra, en toda la Biblia, se le llama más veces santo a Dios que todopoderoso? Es más veces mencionado como santo que como guerrero o como Dios de poder. La Biblia nunca nos habla del poderoso nombre de Dios, no nos habla del sabio nombre de Dios, pero sí nos habla de manera muy enfática de su santo nombre, de su santo nombre. En el idioma hebreo, mis hermanos, así como en español, nosotros para dar un énfasis a alguna palabra, cuando estamos escribiendo, tenemos por método el subrayar, el poner en negritas, el poner comillas, en fin, signos de exclamación, para darle un énfasis a una palabra. En el hebreo, además de que hay algunas formas de hacer estos énfasis, una de ellas, tal vez la que se usa con mayor énfasis para subrayar alguna palabra, algún concepto, es la repetición de las palabras. Tú has escuchado muchas veces, sobre todo en los labios de Jesús, Él comenzaba con algunas veces, comenzaba las frases diciendo: de cierto, de cierto te digo, o en verdad te digo. Este es un doble énfasis. La verdad, en el original lo que Él decía era amén, amén. Y esto es algo muy interesante, porque todos los hombres tenemos la capacidad o podemos responder ante las declaraciones de Dios con un amén, así sea. Pero solamente Cristo tenía la autoridad y tiene la autoridad de comenzar dando estas aseveraciones de así será, con un doble énfasis. En la Biblia encontramos que es el atributo de Dios el único que es enfatizado de esta manera, y no de una manera doble, sino incluso con un triple énfasis: santo, santo, santo. Yo he escuchado muchas veces que hay personas, y creo que puede ser aplicado así de alguna manera. Sin embargo, nos quita un poquito este énfasis, y es decir que Dios es 3 veces santo, porque el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. Y aunque esto es verdad, creo que repartirlo de esa manera quita el triple énfasis que el autor tenía en mente aquí. De hecho, son los serafines los que están haciendo este triple énfasis: santo, santo, santo. Los 3 son santo, santo, santo. En español podríamos decir santísimo. ¿Ok? Esto es algo muy común, o mejor dicho, este triple énfasis es algo muy poco común en el pensamiento del judío y en la Biblia. La santidad es el único atributo de Dios que se enfatiza 3 veces. No se enfatiza 3 veces: Él es amor, amor, amor. Dios es fiel, fiel, fiel. Dios es bueno, bueno, bueno. Ni siquiera tampoco se enfatiza Dios es ira, ira, ira. Ni siquiera es justo, justo, justo. Buscando equilibrar. Lo único que la Biblia enfatiza 3 veces es la palabra santo. Y la palabra santo en el original es una palabra que ahí aparece en la diapositiva. Esta palabra es la palabra kadosh. Kadosh significa separado, puesto aparte o retirado del uso común. Es por eso que habían utensilios santos en el templo, en el tabernáculo. No eran para el uso común, estaban destinados para el uso especial y ceremonial del culto al Señor. Este triple énfasis en la santidad, mis hermanos, en la santidad de Dios, no significa que la santidad sea el atributo más importante de Dios, hermanos. Esto es algo bien importante.
En el estudio de los atributos, ahorita no es una serie sobre el estudio de los atributos de Dios, pero cuando se hacen esos estudios, uno debe tener muy claro en la mente que ninguno es superior al otro, ni Dios es a veces santo, a veces justo, a veces bueno. No, Él es siempre justo, siempre bueno. Todos sus atributos conviven de una manera armónica y perfecta todo el tiempo. Eso es algo que nosotros no podemos entender, porque hay veces que estamos enojados y a veces estamos contentos, a veces estamos tristes y a veces nos encontramos eufóricos. Pero Dios no es así. De hecho, hay un atributo, el estudio de un atributo que es, a mi entender, el más o de los más complejos o más chocantes de entender, es que Dios es impasible. Y eso significa que Dios no está sujeto a pasiones ni a estados de ánimo. Y uno puede decir, bueno, pero la Biblia dice que el espíritu se contrista. Sí, pero eso es una forma de expresarnos una idea para que la entendamos. Pero Dios no está sujeto a emociones. Dios no está triste un día y después está alegre. Dios está siempre en un estado de perfección y armonía en todo su ser. Les decía que esto, el triple énfasis a la santidad, no significa que sea el atributo más importante de Dios. Todos tienen la misma importancia, puesto que son parte de la esencia de Dios, sino que la santidad divina es la que mejor muestra la distinción entre el Creador y la criatura. A nosotros el Dios Santo se nos revela como esta distancia eterna e inagotable que existe entre nosotros como criaturas y el Señor, que es el Todopoderoso. Quisiera hacerte una pregunta, hermano, que contestes allí en tu mente. ¿Tú qué crees que está más cerca de ser como Dios? ¿Un gusano o un serafín? ¿Cuál de estas dos criaturas consideras tú que está más cerca de la estatura de Dios? Por un análisis desde el punto de vista humano, poniendo al hombre en el centro como parámetro, podríamos decir, bueno, pues sin duda el serafín. Pero eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Tampoco te voy a decir que es el gusano. Pero eso sería tan absurdo como decir que está más cerca del sol, esta caja de Kleenex o yo. Aunque existe una distancia entre esta caja de Kleenex y la coronilla de mi cabeza, comparada con la distancia que existe entre nosotros con el sol, sería ridículo pensar que yo estoy más cerca del sol que esta caja de Kleenex. De la misma manera, sería ridículo para nosotros pensar que un serafín, que un arcángel, por muy glorioso que se pudiera ver, pudiéramos decir que está más cerca de Dios. Tal es la distancia que existe entre el Dios Santo y la más elevada de sus criaturas, que no hay punto de comparación. ¿Quién subirá al monte del Señor? Y esa era una pregunta retórica. ¿Quién subirá al monte del Señor? El de manos limpias y corazón puro. Pero la Biblia dice en Apocalipsis que fue buscado alguien que fuera digno. Y no hubo nadie más que Dios mismo manifestado en su Hijo Jesús. Todos nosotros, todas las criaturas, todas las creaciones, el sol que ha sido venerado como una deidad por muchas culturas, no tiene ningún atisbo, no tienen la posibilidad más mínima de considerarse que están cerca de Dios como un ser. Esto significa que Él es superlativo, está por encima de todo. Es superlativo en expresión. Muestra que la santidad divina es tan majestuosa e infinita que no la puede contener el lenguaje humano. No tenemos palabras nosotros para poder describir, y no lo digo nada más como un cliché. No, es que realmente el ser humano no tiene en todos sus vocabularios, en todos los idiomas, no importa los grandes poetas, hermano, no existe forma de poder expresar mediante nuestro limitado lenguaje cómo es que Dios está por encima de todo.
La santidad de Dios no es cualquier cosa, mis hermanos. La santidad de Dios es el atributo por excelencia que revela la gran distancia que existe entre el soberano y los súbditos que somos todos nosotros. Es inalcanzable Dios. Es inalcanzable Dios. Y damos gracias a Él porque por eso Él tuvo que venir a nosotros en forma de hombre. Porque nosotros jamás hubiéramos podido conocerlo. Por eso dimos gracias por su palabra, porque si Él no nos la da, jamás hubiéramos podido llegar a entender lo poco que entendemos de Él, que jamás será suficiente y mucho menos será absoluto. El segundo punto es que Él es apartado de toda impureza moral. Tendemos a pensar la santidad como esta pureza moral y aunque no es únicamente eso, sí lo incluye. Cuando decimos que el santo es el apartado, no estamos diciendo que puede estar apartado pero sucio, no. La santidad no es solamente la pureza moral, pero sí la incluye. La palabra kadosh, que ya vimos que significa separado, apartado del uso común, deriva de una raíz que es la palabra hebrea kad, Q-A-D, que significa cortar y separar. Y es la idea, esta palabra nos comunica la idea, es como cuando las amas de casa están cortando verdura, y recuerdas cómo hacen las mujeres, están cortando, o las personas que están cortando verdura, hacen esto, cortan y separan, cortan y separan. Eso es lo que nos dice la palabra kad, cortar y separar. No solamente es cortar, sino separar. Esto nos deja saber que Dios está absoluta y eternamente apartado de todo pecado e impureza moral. Hermanos, Dios está absoluta y eternamente apartado de toda impureza moral, de todo pecado, de toda suciedad. Mis hermanos, es importante tener esto claro, porque sin santidad nadie verá a Dios. Porque Él no puede tener comunión, mis hermanos, si nosotros para nuestros hijos o a nuestras vidas nos aplicamos el pasaje que dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas, mis hermanos. Cuánto y más esto está en la persona del santo Dios, del único ser purísimo en esencia y en persona. Dios no tiene comunión en lo más mínimo con la impureza. Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, hablando al Señor. Muy limpio de ojos. Es tan puro que sus ojos ni siquiera tendrían que posarse sobre el pecado. Es muy probablemente que por esto, cuando Jesús estuvo clavado en la cruz y todos nuestros pecados fueron imputados en su santa persona, el Señor volteó su vista, porque el Señor es muy limpio de ojos y no puede ver el agravio. Es tan puro que no puede ni siquiera verlo. Y me refiero con no puede, no es porque tenga una limitante en su poder, sino que no es consistente con su naturaleza. Perdería su integridad y esto jamás sucederá. Primera de Juan 1:5 dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ninguna, hermanos. Dios no creó el pecado. Dios no va a permitir que el pecado entre a su morada. Esta pureza del Señor es el fulgor que llevó a los serafines de Isaías 6 a cubrirse el rostro con sus alas. Este resplandor purísimo de toda santidad, de toda gloria, fue lo que provocó que estos querubines fueran diseñados de esta manera, mis hermanos. El Señor Santo sabía que estos seres, incluso aún sin pecado, no serían capaces de estar delante de Él y verlo con sus propios ojos. Por eso en su diseño, desde su origen, les proveyó este par de alas para cubrir sus ojos y no ser consumidos por la gloria de Dios. La luz de la santidad de Dios es tan intensa que la hace, según 1 Timoteo 6:16,
una luz inaccesible. Esta luz inaccesible en la que habita Dios no es que Él habite en una casa con muchos focos, hermano, o una casa de espejos, no. Ni siquiera es que la casa sea la que resplandezca, no, es Dios mismo, que su gloria es una luz tan poderosa que nadie puede ver a través de ella. ¿Has intentado ver el sol de manera directa? En ese sentido, nosotros nunca hemos visto el sol y nunca veremos el sol. Lo único que alcanzamos a medio ver es su resplandor. De la misma manera, Dios no puede ser visto por el hombre. Alcanzamos a ver su gloria, alcanzamos a ver su resplandor, y por eso, hermanos, cuando estudia uno de estos atributos, no puede uno más que ver a Cristo. Por eso Cristo vino, y dice el Evangelio de Juan, que Él habitó entre nosotros y vimos su gloria. Tuvo que venir en un cuerpo humano, como con un lente humano que nos permitiera acceder a contemplar la gloria de Dios a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. No, la gloria de Dios no puede ser vista incluso por los seres angelicales sin pecado. Isaías 57, versículo 15, dice el Señor: yo habito en lo alto y santo. La habitación de Dios es inalcanzable. La ciudad de Dios es inexpugnable. No habrá persona, ser humano, criatura que pueda acceder a ese lugar de toda santidad, porque está separado de nosotros, está aparte. La distancia entre nosotros y Él es infranqueable. No podemos nosotros llegar a Dios. Hay gente que dice: yo estoy buscando a Dios y yo quiero alcanzar a Dios por mis propios métodos. Nadie va a poder, porque solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Su santidad, hermanos, es la antítesis, es lo opuesto a todo defecto e imperfección. A nosotros como seres humanos tenemos una anatomía, una fisiología, y somos reconocibles por las personas que nos conocen. Pero ¿sabes qué es lo que nos distingue los unos de los otros? Que todos tenemos distintos defectos faciales que llamamos rasgos. Todos tenemos distinciones de imperfección en nuestro ser. Pero en el caso del Señor, Él es el único ser que es distinguible, porque no hay defecto alguno en Él. No hay imperfección alguna. No hay detalle de que, mira, tiene una cicatriz, tiene una marca. No, Dios es purísimo, es perfecto. En Él no hay ningún defecto ni imperfección moral. Stephen Charnock, que fue un pastor puritano, vamos a estar viendo algunas frases de ministros del pasado, dijo, hablando acerca de la santidad de Dios: el poder de Dios, está hablando de los atributos de Dios. El poder es la mano y el brazo de Dios. La omnisciencia, sus ojos. La misericordia, sus entrañas. La eternidad, su duración. Pero la santidad es su hermosura. Nosotros sabemos, cantamos, se han escrito poemas, se han escrito himnos hermosos acerca de la hermosura de Dios. Pero, hermanos, nosotros, ¿cómo sabemos que Dios es hermoso? Podemos ir por su palabra, sí, pero es un pensamiento circular. ¿Cómo sabemos que Dios es hermoso? A través de su santidad. Y adelante vamos a ver un poquito cómo se manifiesta su santidad y cómo podemos saber y declarar que Dios es un Dios y un ser, el único ser hermoso. El siguiente punto, ya vamos en la N de la palabra santo, es que la santidad es necesaria, o es necesario del ser de Dios. Es necesario del ser de Dios que sea santo. Thomas Brooks, que también fue otro puritano del siglo XVII, escribió: la santidad de Dios y su naturaleza no son dos cosas, sino una. En nuestro caso, nuestra naturaleza es una, y nuestra apariencia
es otra cosa. El nivel de hermosura que pueda alguien tener o no es otra cosa. En el caso de Dios, la santidad de Dios y su naturaleza no son dos cosas, sino una. La santidad de Dios es su naturaleza y la naturaleza de Dios es su santidad. La santidad de Dios es algo esencial, es algo de su esencia, es intrínseco a su existencia. Mientras Dios sea Dios, mientras Dios exista, nunca dejará de ser santo. No hay momento ni habrá momento en el que Él deje de ser santo. Superlativo, por encima de todo, apartado de todo, nunca dejará de ser santo. Por eso en la palabra encontramos muchas veces, aunque la palabra santo o santidad no aparezca, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Esta pregunta retórica está haciendo alusión a que no hay otro como Él. ¿Quién como nuestro Dios? Nadie. Si hubiera una escala de existencias, hermano, nunca nadie podría ser puesto a la par, mucho menos por encima. Ni siquiera cerca. Dios es tan inalcanzable, tan incomprensible, que nosotros no tenemos más que por la fe ver a través de la palabra, por el Espíritu Santo, creer y adorarlo. De nuevo, no significa que la santidad sea el atributo prominente de Dios. Dios no está hecho de partes. Dios es uno en existencia, en ser. Significa que sin este atributo, la santidad, Dios no sería Dios. Dios no sería Dios. Esto es lo que impide a un ateo que tiene como centro de todo al hombre creer en Dios. Porque él espera ver a Dios conforme a nuestra naturaleza. Espera ver a Dios comprobado mediante los actos o los intentos que la ciencia puede tener para entender lo creado, pero Dios está por encima de su creación. Jamás podrá ser comprendido ni estudiado por los métodos humanos. Es como si una persona toma un teléfono y quiere encontrar a Graham Bell dentro del teléfono. No, quien creó el teléfono no está en el teléfono. Se encuentra en otro nivel de existencia muy superior al teléfono o al bombillo, Alba Edison. Así el Señor Dios, que creó todas las cosas, no se encuentra sujeto ni contenido dentro de su creación. La santidad es algo que es intrínsecamente necesario en Dios. Es inherente a su existencia. No puede ser Dios si Él no fuera santo. No puede ser Dios si Él fuera semejante a lo que Él creó. No podría ser Dios si Él estuviera sujeto al tiempo y al espacio como todo lo que Él creó. Dios no sería Dios si estuviera sujeto al tiempo o al decaimiento de la materia. Dios está por encima de todo. Hay una frase aquí que no puse en la diapositiva, pero te la leo del autor A.W. Tozer, que dice: Dios no es más santo ahora de lo que antes fue, pues Él, al ser inmutable e invariable, nunca puede volverse más santo de lo que es, y nunca fue más santo de lo que es, y nunca será más santo de lo que es ahora. Dios siempre ha sido absolutamente santo. Nunca variará su nivel de santidad. Hermanos, apreciemos a Cristo. Cristo no estrechó la distancia entre el soberano y sus criaturas. Lo que hizo es que Él hizo un puente eterno. ¿Quién podría llevar a cabo la vinculación desde lo sumo hasta lo sumo? Solamente aquel que se humilló hasta lo sumo y fue levantado hasta lo sumo como nuestro puente de comunicación entre Dios y el hombre. Él es la escalera de Jacob que viera Jacob en aquella visión que conectaba al hombre con Dios. Pero Dios sigue siendo santo. Que Dios se manifieste entre nosotros, nos haga entender su palabra, que nos haga incluso a veces sentir su presencia, no lo hace un ser a nuestra par.
Cuando decimos que Dios camina a nuestro lado, no es porque Él baje su jerarquía para estar con nosotros, no. Cuando dice que Él camina a nuestro lado, es que Él está cubriéndonos. Pero Dios jamás podrá estar a la par de un hombre como iguales. Jamás. Tendría que negar su propia naturaleza, y la palabra que dice, Dios no se niega a sí mismo. Esto, hermanos, nos debe inspirar una profunda confianza. El Salmo 111, versículo 9 dice, santo y temible es su nombre. Isaías 57, 15 nos dice, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. En Dios, la santidad no es un calificativo, no es una calificación, ni siquiera a su pureza, aunque Él es todo purísimo. No es que se le califique como un santo, sino que Él es el santo. Él es la santidad. No hay nada que pueda ser llamado santo lejos de Él o fuera de Él. La santidad de Dios es preeminente, es decir, que tiene una importancia superior. Está por encima de todo lo creado y toda criatura. Dios es santo porque es Dios. No podría dejar de ser Dios jamás. Jamás podrá dejar de ser santo. Su existencia está por encima de todo. Quiero enfatizar mucho eso, hermanos. Que Dios no peca, sí, pero no por eso es santo. El siguiente punto es la palabra trascendencia. Y eso es que es trascendente en su esencia. Es un ser trascendente. Trascender significa sobreescalar, ir más allá, rebasar todo. No hay nada que lo pueda contener. John Howe dijo, podemos llamar a este atributo un atributo trascendental. Es como si penetrara los demás atributos y les diera lustre. Todos los demás atributos de Dios, su omnipresencia, su omnisciencia, su justicia, su amor, su fidelidad, su benignidad, su amor, su paciencia, todos pareciera que todo ese conjunto de atributos es lo que lo hace ser tan diferente a todo. Y que todos esos atributos se manifiestan de manera armónica, constante y perfecta todo el tiempo, desde la eternidad hasta la eternidad. Dios ya amaba aún antes de haber creado algo para amar. Dios no necesita un objeto de amor para amar. Él es amor. Todo esto, hermano, y Dios siempre ha sido santo, aunque es que es algo un misterio, hermanos, porque antes de que hubiera algo creado, Él ya era diferente a todo. Esto parece algo que choca en la mente. Dios es santo. Dios en sí mismo es absolutamente trascendente, distinto a todo lo creado. Hay una distancia infinita que nos separa de Dios. El Kad. El Kad. Nosotros estamos aparte de Dios. En ese sentido, la santidad tiene un doble vector. No solamente es que Dios esté apartado, sino que nosotros también fuimos separados. Su santidad nos tiene aparte. Dios es diferente a toda su creación. Isaías 6, versículo 1, dice el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hay otras versiones que dice que las orlas de su manto. En la antigüedad, mis hermanos, el vestuario, la vestimenta, sobre todo de los burgueses o de la realeza, era un distintivo que hacía notar su magnificencia. Entre más larga fuera la capa o las orlas del manto de un rey,
manifestaba su magnificencia, su poder, su soberanía. Y dice la descripción de Isaías 6 que sus faldas no solamente colgaban al piso, sino que llenaban todo el templo. Todo el templo de Dios, toda la casa de Dios estaba lleno de su magnificencia, del resplandor de su gloria, que es su santidad. Por eso yo no entiendo, hermanos, de repente canciones que muestran mucho conocimiento musical y mucha buena lírica, pero hay una canción que dice que la gloria de Dios sale a jugar y me deja ganar. No tiene idea este hermano qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios mató a Usa. La gloria de Dios mató a Ananías y a Zafira. La gloria de Dios hizo temblar a Isaías. Isaías era el hombre más justo de su generación. Fue un hombre que le fue anticipado el Mesías. Un hombre que se distinguía entre todos. Y aún así, ante la manifestación de la gloria de Dios, dice: ay de mí, que soy hombre muerto. Un hombre de labios impuros, porque han visto mis ojos al Rey. No, la gloria de Dios nunca nos va a dejar ganar. Porque todo lo que Dios hace es para su gloria, por su gloria, para manifestar su gloria. Pero ¿cómo trasciende Dios? Dios trasciende sobre toda su creación. Dios se distingue de su creación y no solamente lo hace de una manera cuantitativa, es decir, no significa que Dios es lo mismo pero más elevado. No es de que Dios haya sido un ser que se fue desarrollando a través de los milenios, a través de las eras, y se fue perfeccionando y fue mejorando y ahora alcanzó una estatura en la cual es el ser más alto, más grande y más poderoso del universo. No. Dios trasciende su creación, pero no solamente de manera cuantitativa, sino de manera cualitativa. Él es superior por sus cualidades, sus atributos, también llamados sus perfecciones, lo hacen un ser distinto. Dios no fue creciendo ni perfeccionándose con los siglos, los milenios. Dios siempre ha sido lo más grande, lo más poderoso y lo más hermoso. La santidad es el atributo preeminente de Dios y la verdad más grande que podamos aprender acerca de Él, mis hermanos. Si nosotros podemos entender cómo Dios es santo, temeremos su nombre y solo por eso Él es digno de ser alabado, aunque no entendiéramos todo lo demás. Su santidad demuestran que Él es el distintivo de su creación. Él es distinto de su creación. Él está absolutamente separado. Es un ser totalmente diferente a todo lo que podemos conocer o llegar a conocer. La naturaleza trina de Dios es una expresión de su santidad. Solo Él es trino, hermanos. Solo Él es trino. Es una herejía referirse a la bestia, al dragón y al falso profeta como la Trinidad satánica. Yo he escuchado a muchos hermanos hablar de la escatología y decir la Trinidad satánica. No, eso es una herejía. Es una triada, es un trío, un triunvirato, una alianza entre tres seres. Pero solamente Dios es trino. Dios es santo. No hay otro ser como Él. La Trinidad no se observa en nada más, ni en el huevo, ni en el agua, hermanos, ni en nosotros. Somos trinos porque tenemos espíritu, alma y cuerpo, porque Dios, no. Solo Dios es trino. Ese nivel de existencia solamente está en Él. Debemos mantener siempre en mente que Dios es santo, mis hermanos. Cada vez en nuestros estudios, en el estudio de esta serie, en el estudio de la palabra, en la búsqueda de sabiduría en nuestras meditaciones, debemos siempre tener en mente que Dios es santo, es separado. A Él no se le puede dar un culto común. A Él no se le puede dar un tributo común. Si algo le entretiene a la gente, no lo podemos traer al culto. Dios es santo.
Este objetivo tenían las grandes catedrales de la antigüedad. Hoy las vemos y no todas, pero hay catedrales que ya están vacías o que nunca tuvieron presencia de Dios. En lo personal, a mí me gusta mucho la arquitectura sacra o la arquitectura gótica en particular. Y cuando tengo oportunidad de ir a algún pueblo así donde hay de este tipo de catedrales, me gusta conocerlas. Y muchas veces me he preguntado y digo, Señor, ¿cómo habrá sido adorar tu nombre en un lugar de estos? Porque seguramente te ha pasado, a mí me pasa cuando entro a esos lugares, no voy a rezarle a la Virgen, hermano, pierde cuidado. Voy a ver los retablos, voy a ver las arcadas, todo lo que tienen ahí. Y tú puedes ir hablando un volumen, pero en cuanto cruzas por el umbral empiezas a hacer esto. Bajas la voz. Y es un lugar que ya no está Dios. En algunos hay catedrales todavía presbiterianas que creo que el Señor está con ellos. Bajas la voz. ¿No lo has notado? ¿Por qué es? Porque esos lugares estaban planeados, diseñados para reflejar en un poco la santidad de Dios, que no te puedes comportar igual delante de Dios que delante de cualquier persona. No podemos hacer eso, porque Él no es igual a cualquier persona. No podemos mostrar al culto cualquier cosa porque parece entretenida. Él es santo. Él es santo, santo, santo. Tenemos una confianza para entrar ante su presencia por Cristo. Pero ¿sabes cuál es esa confianza? No es la confianza para entrar y picarle el ombligo. No es confianza para llegar y llegar con los pies sucios de nuestro pecado y sentarnos en sus piernas y ensuciar las orlas de su manto. No, es la confianza que pese a que somos hombres inmundos, podemos estar delante de Él y su gloria y su resplandor de su santidad no nos va a matar. Esa es la confianza que en Cristo tenemos, que podemos entrar ante Él y no solamente no nos va a matar, sino que nos va a escuchar y va a enjugar nuestras lágrimas y nos va a consolar a través de su Espíritu Santo. Dios no solamente trasciende su creación, sino que también trasciende la corrupción de toda su creación. Él está por encima de toda la corrupción moral que existe en lo creado. Él está separado de lo profano y de lo pecaminoso. Dios no puede pecar. Dios no se complace en el pecado, ni puede tener comunión con el pecado, ni usa el pecado como una herramienta para nuestra santificación. Hay un tema muy espinoso para estudiar, que es la soberanía de Dios en relación al pecado. Dios permite el pecado, Dios prescribe algunos pecados, Dios decretó pecados. El pecado más grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad ha sido el asesinato del Hijo de Dios. Ese es el más grande pecado que se ha cometido en esta tierra. Pero Dios lo tenía establecido. Sin embargo, Él está por encima. Él está apartado del pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Algo que tenga pecado no puede estar en la gloria de Dios. Destituidos en el original es una palabra que significa que les falta, están necesitados, apartados, llegaron tarde, están atrás, no tienen parte con la gloria de Dios, no pueden. La distancia infinita entre Dios y el pecado es la misma que existe entre Dios y el pecador. El pecador no arrepentido, el pecador sin Cristo, porque en ese sentido nosotros no vamos a dejar la condición de pecadores hasta que seamos perfeccionados en Él. Jamás podremos estar a la misma altura o categoría de Dios. Él está por encima de todas sus criaturas, mis hermanos. Luis Berkhoff, un teólogo, también escribió: esta santidad despierta en el hombre un sentido de que es
absolutamente nada. Hermanos, Dios podría destruir todo lo creado y no lo afectaría en nada. ¿Tú crees que Él se pondría triste? Y no es un Dios que no ame. Es que eso es lo misterioso de Dios. No es un Dios que no tenga misericordia ni que se complazca en el dolor. Pero Él podría destruir todo lo creado, incluyéndonos a nosotros, a nuestros hijos, hermanos. Y Él no sería afectado en nada porque Él está muy por encima. Él seguiría siendo Dios. En otras palabras, mis hermanos, ante un Dios trascendente como este nos damos cuenta de nuestra pequeñez, de nuestra finitud, de que somos criaturas indignas de relacionarnos con Él. La pureza de la santidad divina incluye, por supuesto, la pureza, pero es mucho más que eso. Es pureza y trascendencia. Es una pureza trascendente. Es tan puro y tan limpio, tan santo, que atraviesa toda esta nata de pecado que está en su creación. Y Él se levanta sin haber sido contaminado en lo más mínimo. Por eso Jesús, mis hermanos, pudo caminar en medio de este mundo caído sin pecar jamás, sin ser manchado jamás. Hermanos, meditar en Jesús, hombre, es increíble. Yo podría entender a un Jesús de 8 o 10 años, no mintiendo, no robando, no teniendo malos pensamientos. Pero yo tengo niños pequeños, hermanos, y ya manifiestan egoísmo, ya manifiestan mentira, ya manifestaron que sin Cristo son dignos del infierno. ¿Te puedes imaginar a un Jesús que nunca, ni de 2 ni de 3 años, jamás hubo envidia en su corazón? Si es algo tan natural en los seres humanos. Eso es increíble, hermano. Porque Él es santo. Su pureza trasciende la corrupción. El resplandor de su gloria atravesó y rompió la oscuridad, y por eso nos trajo de la oscuridad a su luz admirable, porque Él puede atravesar toda oscuridad sin ser contaminado en lo más mínimo. Bendito sea su nombre, porque así fue como Él nos vino a salvar. Su pureza y su santidad trascendente. Por último, el último punto del acróstico en la palabra santo: odiado por el mundo pecador. ¿Tú crees que el mundo odia a Dios? Hay gente que dice: no, yo no odio a Dios, simplemente me es indiferente. Yo no odio a Dios, simplemente yo vivo mi vida aparte. Este punto de ser odiado por los hombres o por el mundo pecador no es algo que sea en la esencia de Dios. Sin embargo, sí refleja la razón por la cual el mundo y sus habitantes detestan la idea de un Dios santo. La santidad es algo que el mundo desprecia. Este atributo es sin duda el atributo que más reacciones adversas provoca en el mundo, y tristemente aún dentro de los cristianos, hermano. Es increíble pensar que hay hermanos a los que le decimos: es que Dios es santo y tú no puedes venir a Él como tú quieras. No, pero ¿por qué no? Si soy sincero, si vengo con un buen ánimo, si yo quiero hacer esto para Dios, y yo hermano, pero Él es santo, y se enojan. Porque queremos relacionarnos con Dios de la manera que a nosotros se nos ocurre y de la manera que nosotros queremos. Pero Él es santo, santo, santo. Cualquier intento de hacer a Dios semejante a nosotros es un pecado terrible. Es no aceptar su naturaleza trascendente, es no aceptar que Dios no se parece a ti ni se parece a mí. Jesús tomó semejanza de hombre para que nos podamos relacionar con Él. Por eso no cambia que Él es Dios. Él es Dios.
Yo tengo amigos que se llaman Jesús y les puedo decir Chucho, Chuchito. ¿Qué pasó, Chuy? Pero ¿quién se atrevería a hacer eso con el Señor Jesús? Pues al cabo es bien buena onda y dice que somos cuates, ¿no? Dice la palabra, ustedes son mis amigos. No, pero Él es santo. Dios puede salvar al más oscuro y al más vil pecador, sí, pero Él es santo. Y tengamos cuidado nosotros cuando invoquemos el nombre del Señor, hermanos. Con confianza en Cristo, por supuesto. No quiero decir que no tenemos acceso ya a Dios. Claro que lo tenemos, pero solo porque es Cristo. Ahorita estamos estudiando el atributo de la santidad de Dios. El Evangelio es otro tema que nos abre el camino al Padre. Nos permite ser adoptados y tratados como hijos. Pero no cometamos el error que cometió Vasti. Que Vasti estaba casada con el rey Asuero y pensó que no era más que su marido. Y que le podía decir, no, no quiero, hoy no estoy de buenas, voy a hacer una fiesta aparte. Pero se le olvidó que su marido también era el rey. Y la consecuencia que vivió no fue un marido enojado, sino fue un decreto real que la sacó de la casa y del palacio real. Tratemos al Señor con todo amor, con gratitud, con confianza en Cristo, pero nunca nos olvidemos quién es Él. El hermano Arcis Sproul, hablando de la santidad de Dios, te recomiendo mucho que leas ese libro, se llama así, La Santidad de Dios. Te va a cambiar la forma de ver a Dios. Y él recomienda en la oración y dice, cuando tú ores, debes tener dos cosas muy en cuenta. ¿Quién eres tú? ¿Y quién es Él? Y eso nos va a equilibrar. Y yo creo que para adorar debemos tomar también muy en cuenta quién soy yo y quién es Él. No somos iguales. ¿Por qué la humanidad odia? ¿Por qué la humanidad o el mundo odia la santidad de Dios? Pues porque la incredulidad humanidad o la incrédula humanidad no quiere vivir bajo un estándar de pureza moral. Romanos 1, del 18 al 32, nos habla acerca de cómo los hombres, pese a que Dios se nos manifestó, dice que todo lo que se conoce de Dios lo conocemos porque Él nos lo dio a conocer. Pero dice algunos puntos que conociéndolo, habiéndolo conocido como Dios, no quisieron glorificarle como Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en sus propios pensamientos y creyéndose sabios se hicieron necios. Y dice la palabra, por lo cual se entregó a una mente reprobada y comienza a describir una espiral de corrupción, de degradación, porque no quisieron glorificar a Dios como lo que Él es, santo. El resplandor de su santidad, hermanos, es lo que conocemos como la gloria de Dios. Como la gloria de Dios. Sabes que los fariseos y los saduceos fueron las sectas que fueron más contrarias al Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra. Lo odiaban en gran manera. ¿Y sabes por qué? Porque por su parte los fariseos, ellos alardeaban de santidad. Era uno de lo que ellos consideraban su distintivo. Ellos creían que eran que ellos representaban la santidad de Dios, mientras que los saduceos decían representar su justicia. Pero de repente aparece en la escena un hombre que no solamente representa la santidad de Dios y no solamente hace evidente la justicia de Dios, sino que Él es la santidad y la justicia de Dios. Por eso el hombre odia la santidad de Dios, porque los quita del centro. Porque así como Copérnico vino a decir que no es la Tierra el centro del sistema solar, Galileo después llegó y dijo, no es la Tierra, hombre, no eres tú el centro del universo. Ellos pensaban que el sol lo había puesto Dios girando alrededor del hombre.
Pero Dios puso al hombre alrededor del sol, así como a nosotros nos puso alrededor de él. No somos nosotros el centro, el estándar de la santidad y la pureza es Dios. Hace unos días hablaba con una señorita de la iglesia y está teniendo unas compañías que no le convienen. Y le decía, y sus padres le decían, es que estás en riesgo. Estás en riesgo. Y decía, ¿pero en riesgo de qué? ¿En riesgo de qué? Y por más que le explicaban, no entendía el riesgo. Un riesgo de contaminarse. Y lo que terminé diciéndole, ¿sabes en qué estás? ¿Cuál es el riesgo más grande que estás corriendo? Deshonrar a Dios. Porque no se trata nada más de ti, de que tú estés bien. Se trata de que tú dices que eres cristiana. Se trata de que tú dices que crees en Dios. Y tú te vas a relacionar con una persona que abiertamente te dijo, porque eso dijo la amistad que tiene, que él tiene un problema frontal con Cristo y con el cristianismo y con todo lo que es Dios. Es que cambia. Cuando nos ponemos nosotros en el centro, bueno, nosotros no somos tan importantes. Yo puedo conceder, pero cuando ponemos a Dios en el centro, hermano, no podemos conceder, y eso el mundo lo sabe. Eso el mundo lo sabe, por eso odia la santidad de Dios. ¿Cómo se manifiesta la santidad de Dios, hermanos? Número uno, en sus obras. En sus obras. De Él no puede surgir nada que no sea excelente y santo. Todo lo que surge de Dios es santo, es puro, es excelente. Porque sale de su naturaleza. El buen árbol da buen fruto, ¿no dice la palabra? Eso aplica a Dios, es su naturaleza. Él creó todo como un reflejo de quién Él es. La pureza de su santidad mostrada a través de su creación es una regla de las obras de sus manos. En Génesis 1:31 la palabra dice que Dios vio que todo era ¿qué? Bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera, todo. Los insectos, todos los animales, todo lo que vuela, todo lo que se arrastra, todo lo que nada, todo lo que anda, todo era bueno en gran manera. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, Dios hizo al hombre justo. Dios no nos creó para pecar, aunque pecamos. Y fíjate cómo se refiere el profeta Ezequiel en el 28:15. Cómo se refiere hacia Luzbel, a Satanás. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Dios creó a Luzbel perfecto, bueno, recto, justo, hasta que se halló en ti maldad. Dios no crea nada que no derive de su santidad. Dios no crea nada que no manifieste su pureza. Y es por eso, hermanos, que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra clama y está en dolores de parto, esperando el tiempo en que la condición que tuvimos en un inicio como creación sea restaurada e incluso superada, porque ya no seremos regresados a la imagen del primer Adán, sino llegaremos a la imagen del postrer Adán, que es el que nunca ha pecado. La santidad de Dios también se manifiesta a través de su ley. A través de su ley. La ley de Dios prohíbe el pecado en todas sus variantes, tanto en las formas más refinadas como en las más grotescas, en la intención de la mente como en la contaminación del cuerpo, en el deseo secreto como en el acto abierto. La ley de Dios apunta a la santidad de su carácter. La ley de Dios nos pone un estándar
que es Él. No es lo que tú puedas. Por eso dice que la ley nos trae muerte. Porque ¿quién la puede cumplir? Nadie la puede cumplir. Y en ese sentido hay mucha gente que dice, Dios es injusto porque nos dio una ley que no podemos cumplir. Pero de nuevo, es que el centro, el parámetro no eres tú. El parámetro es Él. El parámetro es Él. Por eso dio una ley que nos empuja hacia su santidad. Y sí, como no podemos, nos trae muerte, pero abogado tenemos en Cristo Jesús. La ley vino a ser evidente nuestra incapacidad y nuestra incompetencia para ser santos como Él es santo, porque Él es distinto. Nunca podremos ser como Él de manera natural. Pero por la intervención de Cristo y la obra de su Espíritu Santo seremos elevados a esa estatura del varón perfecto y como una novia ataviada perfecta para Él, como dice el libro de los Cantares. Aplicamos esos pasajes para la novia, para la esposa, amiga, paloma, amada, perfecta. Pero eso en primera instancia está hablando de la relación de Cristo con su iglesia. Llegará el momento en que seremos esa amada, esa paloma perfecta y pura para Él. Y entonces sí, nos uniremos con Él para siempre. Romanos 7:12 nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Salmos 19 del 8 al 9 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Por eso el salmista podía escribir, bienaventurado el varón, que en la palabra de Dios está su deleite. Y toma en cuenta, cuando escribieron los salmos, solamente estaba la ley. ¿Cómo es que un hombre puede deleitarse solo en la ley? Nosotros decimos eso, amén, tenemos los evangelios, gracias al Señor. Tenemos la gracia, tenemos a Jesús. Pero el salmista solo tenía la ley. Y decía que en la palabra del Señor estaba su deleite. Porque la ley de Jehová es santa, es perfecta, es justa. Y cuando estás en Cristo, es buena. Es buena. El resultado inmediato de la observación y el cumplimiento de la ley de Dios es la santidad. Por eso nosotros predicamos las doctrinas de la gracia, pero no negamos la vigencia de la ley. Creemos que la gracia nos capacita para, mediante el Espíritu Santo, poder cumplir la ley, ya no en un yugo de esclavitud, ni bajo el flagelo de los mandamientos, sino mediante la santificación que seguiremos estudiando estas semanas. Por la santificación de Dios podremos ir alcanzando el estándar moral que Él nos marcó para ser un pueblo santo como Él nos apartó. Y otra forma, y la forma más gloriosa que yo veo en que Dios manifiesta su santidad, es en Cristo. Es en Cristo. Y lo manifestó en su vida, pero también en su muerte. Mateo 1, del 23 al 24 dice, cuando el Señor llega, esto es el primer contacto que el Señor tiene, el primer milagro que tiene, que realiza en Mateo. Dice que entra el Señor a la sinagoga y había un hombre endemoniado. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Este espíritu inmundo
reconoció que este hombre que estaba parado frente a él no era un hombre común. Él se dio cuenta que él estaba, todo lo que ya vimos, que era superlativo en su esencia, que él estaba por encima de todo, que él trascendía, que no había contaminación en él. Lo reconoció, lo distinguió, no porque se portara bien, sino porque su esencia, él era y es el santo de Dios. En Hechos 3:14, cuando el apóstol Pedro comienza a reprochar a los judíos de que habían matado al Señor, les dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, poniendo el dedo en la llaga en el corazón de los fariseos y los saduceos, que representaban o decían representar la santidad y la justicia en la tierra. Ustedes despreciaron, negaron al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y también la santidad de Dios fue manifestada en su muerte. Salmo 22, del 1 al 3 dice estas palabras que el Señor Jesús recitó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Notas el doble énfasis que hablamos al principio, los énfasis judíos, los énfasis hebreos? Dios mío, está enfatizando la relación que tenía con Dios o que tiene con Dios. Dios mío, un énfasis. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero fíjate, en estas circunstancias de angustia, este pasaje, el Salmo 22, es un salmo que debe ser estudiado y analizado con un enfoque cristológico, es decir, pensando en Jesús. Porque el Salmo 22, si tú lo lees, es Jesús clavado en el madero, el que está hablando. Es Jesús clavado en el madero, y después viene el Salmo 23, porque si no pasas por la cruz de Cristo, no podrás conocer al Jehová que es tu pastor. Y en ese momento de angustia está clamando por su dolor, no tiene reposo, pero ve cómo el salmista resuelve este nudo, este problema emocional que se ve en los primeros 2 versículos del Salmo. Está en una angustia profunda, pero fíjate cómo resuelve su corazón esta situación en el versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Cuántos podríamos resolver nuestras angustias pensando en que Dios es santo? Dios es santo. Dios es santo. Y lo que está diciendo: Señor, en ti no hay impureza, en ti no hay maldad, en ti no hay injusticia, tú eres glorioso, tu santidad trasciende la maldad. Y yo puedo descansar en esta situación porque yo sé que de ti no procede nada que sea malo, que sea injusto, que sea impuro, que sea mezquino. Por eso confío. Debes confiar, hermano, que todo lo que hace Dios en tu vida procede de su santidad, y jamás hará nada el Señor de manera mezquina o cruel sobre tu vida. Todo lo que Él hace es santo, todo lo que Él hace es justo, es puro, es verdadero, es misericordioso, es bondadoso, y no hay dejo de maldad en Él. Pero ante todo esto, hermano, que insisto, solamente son algunos puntos, podríamos pasar la vida entera estudiando la santidad de Dios y nunca terminaríamos. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Isaías en el capítulo 6, cuando ve al santo Dios, que dijo: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Y en el lenguaje profético, el ay son los vaticinios negativos. Es cuando viene un juicio de Dios. Es un juicio de Dios. Y él se estaba autoprofetizando desgracia, porque desde su condición de hombre impuro, indigno, había visto al santo Dios. Nuestra respuesta inmediata debe ser reverencia y temor
Sí, un temor piadoso, hermanos. Pero vamos a ver lo que dice el texto. Porque a veces pensamos que solamente, y yo creo que es correcto decir que Martín Lutero decía que el temor de Dios no es como el temor que tiene lo voy a parafrasear, pero no es como el temor que tiene el encarcelado de su verdugo, sino como el temor que tiene un hijo de su padre. Pero veamos qué dice Isaías 8:13. Él había experimentado en este momento en Isaías 8, ya había pasado Isaías 6. Si lo notaste, el 8 está después del 6 y el 6 antes del 8. Entonces aquí Isaías ya tenía esa experiencia y escribe lo siguiente: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro ¿qué? Vuestro miedo. Hermanos, quiero ser muy cuidadoso aquí, porque sí, debemos temer a Dios con un temor reverente por no quererlo ofender, pero también tenemos que tener en cuenta que Él es fuego consumidor, hermano. Y Jesús dijo: no teman a que Él puede dañar el cuerpo, teman al que puede destruir el cuerpo y el alma en el lago de fuego. Y ese no es Satanás, ese es Dios. Debemos tener cuidado, mis hermanos. En la palabra de Dios hay un caso, los hijos de Aarón, que fueron destruidos por Jehová en medio de un culto. Dos príncipes de Israel fueron destruidos en medio de un culto. No estaban en un burdel, no estaban en una cantina, no estaban en una fiesta de fin de año de la empresa, estaban en un culto, hermanos. Por eso damos gracias a Dios por el Espíritu Santo y por Cristo, que hoy nos cubre su santidad y su justicia para podernos acercar ante Él. Pero no olvidemos, Él es fuego consumidor. Hay un tema de estudio sobre la santidad que se le conoce como el trauma de la santidad, y te puede parecer chocante este término, pero se refiere a esta reacción que tuvo Isaías de sentirse morir. La misma reacción que tuvo Pedro después de que resucita el Señor. Regresan a las redes y dice que se les aparece un hombre y les dice: hey, echen la red del otro lado. Y Pedro lo reconoce. ¿Recuerdas el pasaje? Y dice: es el Señor. Se ciñe su túnica, se avienta al mar, nada hasta la orilla del mar de Galilea, llega ante él, se postra y ¿qué dice? Apártate de mí, que soy pecador. Y parece una locura que él fue el que fue corriendo hacia Jesús. Pedro mismo fue el que se arrojó al mar y nadó presurosamente, llegó ante Jesús, se tira ante él y le dice: aléjate de mí, porque soy pecador. Esa misma experiencia tuvo Martín Lutero cuando comenzó a estudiar la santidad de Dios. Él se sintió tan traumatizado y tan poca cosa que no tuvo más que correr hacia la gracia. Hermanos, cuando veamos este atributo del Señor, tenemos que llenarnos de temor y de reverencia. Delante de Él no tenemos oportunidad, delante de Él están expuestos nuestros pecados y nuestros pensamientos. Todos, hermano, hoy o ahorita aquí estamos hablando del Santo Dios. Y al invocar su palabra, invocamos su nombre y se invoca su presencia. Y hoy tus pecados, tus pensamientos, tus acciones, ya sea tus intenciones en lo privado, tus actos públicos, los míos están delante de Dios. Y si estamos entendiendo algo, hermanos, debemos correr a Cristo. Debemos correr a Cristo, porque solamente Él nos podrá librar. Solamente Él nos puede cubrir. Solamente Él nos puede salvar. Y entonces podremos responder de la siguiente manera también: con adoración, con gozo y con gratitud. Si no tenemos a Cristo, ay de nosotros, porque el Dios Santo está delante de nosotros. Y como dijo Juan el Bautista, su aventador está en su mano y el hacha está puesta en la raíz del árbol.
El Salmo 96:9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. ¿Te das cuenta cómo en este salmo, que son salmos de adoración, salmos de alabanza, el salmista no separa la adoración del temor? ¿Cómo pueden coexistir? Dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. La adoración y el temor de Dios no están peleados, no son cosas opuestas. De hecho, deben permanecer juntas en medio de nuestras reuniones, con gozo, con expresión, con libertad, con júbilo, con alegría. Sí, sí, pero también con temor. Y que el Señor alimente nuestras conciencias con su palabra, para que nos vaya ayudando a madurar en nuestra forma de adorar, a cada uno en lo particular, y sepamos cómo comportarnos. Como el mismo Señor nos dejó en su palabra: estas cosas las escribo para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia, es el cuerpo del Dios viviente. No es como querramos y China libre, y no, con libertad, pero con entendimiento. Y el Salmo 30, versículo 4 dice: cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Dios es santo. El día de hoy hemos visto la segunda parte de nuestro texto base, que es primera de Pedro 1:16. Sed santos, porque yo soy santo. Él es el punto de partida. Él es el parámetro. Dice la palabra: yo soy Jehová vuestro Dios, que os santifico. Él es la fuente de nuestra santidad. Él es el motor de nuestra santificación. Él es la razón de nuestra santificación. Él es el medio de nuestra santificación. La próxima semana veremos cuál es el camino para ser santos. ¿Cómo es que nosotros como iglesia, porque esto está desde el punto de vista, lo vimos solamente de aspecto general, como criaturas? ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Pero nosotros somos su iglesia. Y el pasaje, nuestro texto nos dice: sean santos, porque podemos, y no solamente eso, sino que debemos ser santos. Como dice la palabra: sean pues imitadores de Dios como hijitos amados. Estamos llamados a esto, pero veremos la próxima semana cuál es el camino a la santificación, a la santidad. Cómo es que nosotros en primera instancia podemos, como criaturas y como iglesia, comenzar a manifestar su santidad entre nosotros. Hoy hablamos acerca de sus obras como una manifestación de su santidad. Hablamos acerca de la ley, de su ley, como una manifestación de la santidad. Hablamos de Cristo como una manifestación de su santidad. La siguiente semana, si Dios nos ayuda, hablaremos acerca de la iglesia como una manifestación de su santidad. Pero mientras eso llega y si el Señor nos presta la vida y no viene antes, llevémonos esto en nuestro corazón, hermanos. Dios es santo. Y este santo Dios nos ha dado la oportunidad y la gracia de conocerlo y adorarlo. Pero es solamente porque Cristo, el santo de Dios, se hizo hombre y creó Él sí es el sumo pontífice. Sumo pontífice significa el puente máximo, el puente entre Dios y los hombres. Él sí es el sumo pontífice que nos puede vincular y unir a nosotros, criaturas con pies de barro, al Dios todo purísimo y todo santísimo.